22 años y vi muchas cosas paranormales. Empezando que tuve un encuentro con la patasola y es verdad ese espanto. Es verdad, hermano. O sea, eh, yo estaba en la parte del Coreguaje, en el Putumayo, donde, donde fue la famosa Huaca. No sé si usted de pronto escuchó la historia de la Huaca que encontraron los militares. Pero, Yo hacía parte, pero la Huaca o la Caleta de Billete. sí, la Caleta. Ah, Nosotros le claro. decimos la Huaca en la jerga militar, ¿no? Sí, 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 claro, Sí, claro. Y vale la pena la aclaración. Claro, la Huaca está más asociada a temas de indígenas, entierros, a las ollas sí, de sí. barro, al oro. Y la caleta es la típica caleta que la guerrilla, los traquetos guardaban o encaletaban ahí Sí, el billete. exactamente. Inclusive allá hay un mito que hay una camioneta, o sea, hubo, no sé si usted de pronto en la historia volvieron y dicen que hay una camioneta enterrada, una Hilux, una burbuja, enterrada con millones de dólares que dejó la FARC allá enterrada en el Coreguaje. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. El encuentro mío fue con la patasola. La vi, la vi, hermano. Yo me encontraba en ese momento, pues, de relevante y salí a pasarle revista a los centinelas. En ese momento, pues, me empezó a perder entre la jungla o la selva, la manigua, uno le dice la manigua. Y el encuentro, o sea, hermano, lo que yo vi en ese momento, vi una mujer del torso para arriba era mujer, pero de para abajo solamente tenía una pierna. Muy bonita, muy hermosa. En ese momento yo empecé pues a llamar porque me había perdido y empecé a llamar a mi lanza, empecé a llamar porque no sabía dónde estaba y en ese momento pues el miedo que yo sentí. Hermano, eso créame que cuando vi ese animal, cuando se me convirtió, hermano, o sea, es una cosa como un monstruo, se me convirtió en un monstruo con dientes, o sea, como ver usted como un tigre, pero hermano, o sea, en ese momento yo quedé, pero, o sea, fui a reaccionar con el arma y el arma no, ni siquiera esto disparó. Oiga, Diego, Y me pero quedé, una pregunta, usted, o sea, ¿usted vio la mujer cómo se transformó? sí, yo la vi cómo se transformó. Yo la vi cómo se transformó y ella tenía una sola pata. O sea, yo por eso asocio con la pata sola. Sí, claro. Digo, fue la pata sola y en plena Manigua, el Coreguaje es selva. Y eso es frontera entre el Caquetá y el Putumayo. Y hermano, créame que en ese momento ella me empezó a perder, o sea, cuando yo me salgo del cambuche, nosotros le decimos cambuche a donde pernotamos, ¿sí? Sí, 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 Y yo sí. empiezo a pasar revista del vivac donde estamos y voy a buscar el centinela. Cuando voy a buscar el centinela, pues yo ya no encuentro rumbo, o sea, yo empiezo a ver todo igual en la selva, yo, Mm. árboles, 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 sí, matorrales, y yo, fue puta, me perdí, dije, perdóneme la palabra, Fresco, fresco. cuando yo veo ese animal porque yo vi un bulto, cuando veo que se me para ese bulto, pero era como, hermano, o sea, eran como unos 3 metros de esa vaina. Era una mujer como de 3 metros. Y en ese momento, porque yo llevaba los ABNs son los L- anteojos de visión nocturna. Exactamente. Y cuando yo veo esa vaina así, cuando veo esa vaina que me para, hermano, yo fui a reaccionar con el arma, con el fusil. Yo fui a reaccionar y disparé y no disparó, o sea, el arma se trabó y sale ese animal, hermano, con una sola pata, hermano, y se me transforma como en una cara de un tigre con unos dientes. Hermano, yo pensé que me había muerto, me privó, sí, me privó. ¿Qué es lo que yo recuerdo?
hasta ese momento. Y eso fue en el Putumayo. Diego, ¿usted qué le respondería a la gente? Porque me ha pasado que mucha gente dice, a esos militares no les pasa nada, lo que pasa es que están psicológicamente afectados y todos se lo imaginan, que las brujas, que la Llorona, que el diablo, que el duende, están locos, dice la gente, que porque están en No, combate y hermano, afectados. ¿Usted qué le eso, respondería al que de pronto en este momento está diciendo eso de usted? hermano, yo siempre he dicho y siempre he dicho que el susto es para uno. O sea, cuando usted lo van a asustar es para una sola persona. Y por eso muchas veces la gente lo cree loco, ¿sí? Eh, Cuando usted lo vive en carne propia, usted habla y dice, me pasó esto, ¿sí? Entonces, en ese momento, inclusive, muchas historias yo viví en lo paranormal, porque no solo en la selva se vive lo paranormal, también en las ciudades. Por ejemplo, mira, yo sí he querido que ustedes algún día, pues, que ustedes hacen esos lives paranormales, vengan aquí a lo que es el Parque de Morro Rico en Bucaramanga. Yo estuve allá, yo terminé mi servicio allá. Uy, hermano, allá lo que es el Viernes Santo, el Jueves Santo, es una base militar, ¿sí? Que Sí, está cerca, eso es vía Cúcuta, ok. para salir a Cúcuta. Hermano, ahí es donde van a hacer Vía Crucis, es un parque que ahí usted ve el Cristo Redentor en Bucaramanga, hermano, y créame, hermano, mire, soldados me decían, mire, bueno, mi grado lo abstengo, ¿sí? Pero me decían los soldados, mire que me están asustando, mire que no sé qué. Y yo, pues en ese momento, yo no puedo, y eso es lo que usted siempre se ha preguntado, que yo he escuchado sus programas, y usted dice, pero los militares, ¿por qué no creen en paranormal y qué tales? Yo no le puedo meter miedo a un soldado, yo no le puedo meter, yo no puedo volver a un soldado cobarde, porque yo soy el soldado en ese momento, yo soy el líder o yo soy el comandante y yo tengo que llevarlo para que es la vida de ellos y yo respondo por ellos, ¿sí? Entonces yo no lo puedo llevar y yo ponerme a llorar en un combate y decir, no, que es que esto tales o, uy, aquí asustan, nos vamos a recoger porque somos el convento de las hermanas belemitas. No, yo tengo que decirle a los soldados y meterles ese coraje y esa berraquera, decirle, no, hermano, eso tales cosas, pero dentro de mí yo sí me escondo y a mí me pasó, estando ahí en esa base, le voy a contar esta anécdota, pues yo salí a pasar revista porque yo con el cabo, bueno, yo con el cabo nos rotábamos. Ujú. Entonces, allá se presta un servicio que es relevante, que es el que le pasa revista a los centinelas. Ok, Entonces, en ese momento, eh, ese parque son puras gradas. Entonces, las estaciones del Via Crucis van en cada grada, en cada grada. Era más o menos, yo recibía a las 12 de la noche, le recibía al cabo, eh, y yo tenía que amanecer hasta las 7 de la mañana. Entonces, era más o menos, faltaba, yo me pasé a hacer la segunda ronda del turno de relevante como a las 2:30. Hermano, y yo voy subiendo por la grada para llegar al Cristo, que más de uno sabe dónde es Morro Rico, en Bucaramanga, el Parque de Morro Rico. Yo voy subiendo y eso son puras gradas, yo voy subiendo la que coge para el Cristo y yo veo un bulto ahí sentado. Cuando yo alumbro con la linterna porque pues ahí no es peligroso, ni hay presencia de enemigo, ni nada de esa situación. Entonces yo le paso revista al soldado y que esté prestando bien su turno de centinela, que se sienta acompañado. Entonces, en el momento yo prendo la linterna a ese bulto y veo una señora como unos 80 años sentada. Y en ese momento, hermano, yo veo a esa señora de 80 años y yo le digo, mi señora, ¿usted qué hace acá? Usted está
¿usted qué hace acá? Pues imagine, a las 2:30 de la mañana, en una base militar, pues, porque después de las 6 de la tarde, ahí ya no entra personal civil. Entonces, yo le digo, mi señora, ¿usted qué hace acá? ¿Qué pasó? ¿Fue que se quedó o que no, mijo, que vengo ella me contesta, tripas, y me dice, no, mijo, es que vengo a visitar al Cristo, al Cristo, al Sagrado Corazón, fue que ella me dijo. Sí, Y yo en ese momento, pues, la policía, el CAI de la policía está al frente y nosotros tenemos comunicación por medio de radio. Entonces, yo pues lo que yo digo, o sea, a mí lo que se me vino a la mente en ese momento, yo dije, mínimo esta señora está extraviada. Y se quedó aquí en la base y no salió porque los civiles salen a las 5 o 6 de la tarde, ya el parque queda solo. Entonces, yo dije, mínimo esta señora se quedó acá, se quedó dormida y pues esto, voy a llamar a la policía que me haga el favor y suba con infancia, adolescencia con la especialidad que ellos tienen, porque en ese momento uno pues coordina con la policía. Hermano, se lo voy a decir así, tripas, cuando yo voy a coger el radio y voy a petetear es, o sea, para uno hablar, y yo miro hacia allá, la señora se me desapareció. Hermano, créame que en ese momento yo quedé petrificado del miedo. Yo no supe dónde quedé. Y en esa base militar pasan muchas cosas, hermano. Los soldados me decían, no, entraron y me movieron, porque allá hay catres, donde hacen la misa, los soldados duermen ahí, y eso es un observatorio, ¿sí? Un observatorio para la quinta brigada. La base tiene que estar por obligación ahí, el puesto de observación tiene que estar ahí, por mucha vulneración que hay, eh, esto hacia la brigada, ¿sí? Por lo que queda en una parte alta, porque usted topográficamente lo pueden, sí, pueden hacerle cualquier atentado a la brigada. Entonces, por eso allá permanece siempre un pelotón. Y hermano, créame que los soldados me decían, no, que yo vi que me jalaron el hombro, que me tocaron, que me tumbaron de la hamaca, que me sacudieron el catre, que yo escuché un niño llorar. Y a mí me tocaba decirle a los soldados, no, eso, hermano, que no sé qué. Hasta que yo vi eso, yo empecé a creer. Y yo le decía a mi coronel, no, mi coronel, aquí asustan mucho, aquí esta vaina, no sé qué pasó, después me relevaron. Y ya cuando yo empecé a contar eso, me relevaron, porque eso es lo que hace el ejército. No, ese comandante ya está hablando en que saquémoslo de ahí porque nos va a voltear, nos va esto a meterle miedo a los soldados, y los soldados después ni prestan centinela, ni prestan seguridad, ni nada de esa vaina. Entonces, eso es lo que pasa. En mis 22 años he vivido muchas cosas, tripas, y es las únicas historias que le puedo contar, porque tengo que darle paso a más seguidores, pero tengo muchas historias, hermano, de brujas. Le hago una sola preguntita. En la actualidad, ¿usted cree que después de haber estado tanto en la montaña, en el campo, tiene secuelas o absorbió alguna de esas energías de espíritus y todavía lo atormentan? Hermano, pues yo qué le puedo decir, mucho las secuelas quedan de la guerra, ¿sí? Que pueda uno olvidar la vida militar, no es fácil. Tú entras y no vuelves a ser el mismo. Lo otro que te puedo decir es que también estuve en Polonia, y allá también me pasó un caso paranormal. Yo ya me pensioné, gracias a Dios ya salí del ejército, ya pues 22 años, ya decidí salir, eh, ir a conocer otros rumbos. Estuve en Polonia, hermano, y allá me pasó otra situación paranormal. Yo estuve en Varsovia, en una parte que se llama, eso es como un barrio que se llama Lubiniski, Ok, sí. Lubiniski, así.
¿Qué pasa? Allá las casas en Polonia tienen sótano por la Segunda Guerra Mundial, o sea, es como un búnker, ¿sí me entiende? Sí, señor. Entonces, en ese día, pues yo llegué allá y pues allá es donde queda toda la parte de lavandería, donde pues a nosotros allá nos contratan y pues trabajamos en agencias y trabajamos y habemos muchas personas dentro de una casa. Entonces, pues era más o menos tipo 9 de la noche cuando yo bajé a lavar mi ropa, ¿sí? Yo bajé, eso fue un viernes de este año 2026, que era Semana Santa, el Viernes Santo. Yo bajo a lavar mi ropa en la lavadora y en ese momento, hermano, yo veo una mujer prácticamente, primero no tenía la ropa como nosotros la tenemos, o sea, tenía era ropa del siglo antiguo, o sea, esos vestidos largos, y ella no estaba caminando, sino levitando. Y me pasó por el lado, porque usted para bajar, o sea, en esas casas, usted para bajar a ese búnker, es como un sótano, un poco de escaleras, hermano, me privó esa vaina ya, hermano. Yo no supe, yo subí, hermano, que yo ni supe a qué hora estuve allá en la cocina, porque eso conecta con la cocina y es el sótano, o sea, ellos lo utilizaban antes como, los sótanos los utilizaban como búnker por los bombardeos. Yo estuve en Varsovia, en la capital de Polonia. Y esa es otra historia paranormal que tuve. Yo he vivido, hermano, desde hace muchos años, yo escucho el cartel paranormal desde cuando existían los 40 principales, Insomnia. Sí, Yo lo escucho cuando estaba Héctor Contreras y claro, hace imagina, años. Muchas gracias. sí, sí, señor, y quería comunicarme, y gracias que me diste la oportunidad. Y hermano, si algún día puedo comentar mi vida y puedo, yo creo que tengo una película de todo lo que viví, hermano, porque créame que durar 22 años en el ejército, en servicio, salir, ir a conocer otras tierras, es de verdad una historia grande. Pues a usted, Sí, señor. Diego, y aquí siempre que estemos conectados en transmisión, ni más faltaba, me pide la palabra y nos va contando historias, por favor. Sí, sí, señor, mucha historia, inclusive no solamente que me pasaron a mí, a compañeros, a lanzas, Claro, que les pasaron allá cosas, situaciones que hermanos se vivieron y tengo una última para contarle, no sé si usted de pronto hermano, o sea, yo no estoy loco, yo lo que viví, lo viví, hermano, nosotros llegamos, bueno, en ese tiempo, pues yo era soldado voluntario y en ese tiempo nosotros llegamos a un punto a cambuchar, ¿sí me entiende? A dormir, a s- pernoctar. sí, Nosotros hicimos en la vida militar. Eso fue en la Bota Caucana. La Bota Caucana es una parte, es un límite entre el Cauca y el Putumayo. Hermano, llegó un niño llorando, tipo 1 de la mañana, llorando, 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 pero no paraba de llorar, no paraba de llorar. eh, y el niño lloraba y lloraba y lloraba y nos paró todos nos paramos asustados. Inclusive había un cabo que el man él llegó en ese momento, nosotros le dijimos, no, llevémoslo a la alcaldía, porque en ese tiempo no había policía, o sea, en esos pueblos no había policía por la situación de orden público, o sea, la FARC había sacado toda la policía de todos los corregimientos y municipios. Entonces yo le dije, mi cabo, llevémoslo allá a la personería o la alcaldía, pero era un niño más o menos de 7 a 8 años, pero lloraba, lloraba y lloraba y no terminaba de llorar y yo le decía, pero cálmese,
tranquilo, ¿qué le pasó? Le decía yo hacia al niño. Y él me decía, no, que yo venía y empezaba a llorar. ¿Usted ha visto como la chilindrina cuando empieza a llorar cuando don Sí, Ramón, así, así, él se calmaba y volvía y empezaba el berrío, pero era como un berrío, pero que a usted le estremecía los dientes. Y nosotros decíamos, pero ¿qué era? Entonces, en ese momento, el cabo llegó y dijo, no, yo no me muevo porque más adelante nos tienen la emboscada, marica. Debe ser, debe ser algo que nos mandaron este peladito para emboscarnos más adelante. claro, Entonces yo le dije, ¿cierto? Dijo, sí, porque era, o sea, eso era carretera, o sea, bueno, destapada, lo que uno le llaman destapada, para movernos hasta el pueblo. Estábamos como a, ¿qué? Póngale, como a 3 kilómetros del pueblo, que se llamaba Santa Rosa. Entonces y el niño llore y llore y llore y llore. Y bueno, en ese momento nosotros cuando le dijimos eche adelante y nosotros nos vamos detrás y lo vamos a acompañar, pues claro, nosotros no fuimos en situación tripas, o sea, nosotros íbamos, puta, aquí nos van a emboscar, nos van a matar, nos matamos. Nosotros nos fuimos en situación apuntándole a todo lo que se movía. Hermano, cuando llegamos a una curva, ese niño se nos desapareció, porque eso era carretera destapada que había hecho la guerrilla, que había hecho la FARC, esa carretera para reventar allá al Putumayo, hermano, y se nos desaparece el peladito y nosotros quedamos así, o sea, uy, hermano, eso era entonces ahí todo el mundo nos dijimos, los soldados que íbamos ahí que pararon y que fueron con nosotros a la patrulla para sacarlo, hasta allá hasta el pueblo, y dijo, no, hermano, eso era un espanto, eso. Entonces, más de uno asoció esa vaina con el duende. ¿Sí me entiende? Que era un duende. Y sí, hermano, allá en el Cauca, hermano, allá en el Cauca, usted escucha el duende 5 de la tarde, usted lo escucha. Allá como, por ejemplo, allá nosotros estuvimos en una cuchilla, la cuchilla es lo que se une la montaña con los cerros, sí. así que es como la cordillera, hermano, eso es virgen y los duendes duermen ahí, o sea, o sea, ellos pernotan ahí y hermano, o sea, yo se lo digo, tripa, y no le estoy hablando mentiras. 5 de la tarde escuchábamos la duenda, o sea, la duenda chillar, eso chilla como un gato, llamando a los hijos. Y eso chillan, el duende nos amarró, inclusive el perro antiexplosivo nos lo amarró y nos lo perdió 3 días. Y vuelvo y le repito, otra vaina que se llama disque la viuda, ¿sí? Todo eso era verdad y eso paranormal era verdad. El guando, por ejemplo, es una procesión, es como decir las ánimas benditas, pero ellos llevan un cajón. Sí, pues no, Sí, Diego, usted lo que tiene son historias sí, y obviamente entidad en el ejército, pues lo que le digo aquí siempre, cuando estemos en transmisión en vivo, a medida que van pasando los días nos va contando historias, guarde mis historias sí, para más adelante, pero me va contando. le doy la oportunidad a otro oyente que quiera subirse, pero de verdad cuando quiera me sube y yo le cuento historias de todas las historias que yo viví, inclusive, mire, en el Putumayo hay una parte que se llama Segundo y Putumayo, y a mí me contaba, allá son indios, esos indios, ellos son como decir los nahuales, ¿sí me entiende? Ellos se convierten en animales, allá es donde viene la vaina del yagé. Esos manes son los que hacen esos rituales del yagé. Sí, señor. Eh, a mí me contaba un señor, un indígena de esos allá, él me contaba cómo hacían el ritual para ellos volverse brujos o brujas, porque hay brujo y bruja, sino que al brujo ellos le dicen sambo y la bruja, bruja. Bueno, ellos me decían que ellos le vendían el alma al diablo, que era un pacto que la mujer esto tenía, o sea, llegaba prácticamente a las 12 de la noche y hacía un ritual y el diablo se le aparecía en forma de cabra o de cabro, de chivo. Y que la mujer tenía, o sea, se ponía en posición, o sea, hablándolo así de morboso
como quieran decir, en posición de perro, y el diablo la accedía, y ahí hacían el pacto. Y por eso era que las brujas quedaban brujas, o sea, se podían convertir y todo. El brujo también hace lo mismo, y el diablo, como no tiene forma, el diablo tiene los dos sexos. Él se puede convertir en mujer y en demonio, o en sí, o en mujer y en hombre, lo mismo. Y el hombre, lo mismo, tenía relaciones sexuales con ese demonio, y se convertía en brujo, o sea, en sambo, pero él no puede volar. El sambo no puede volar, el sambo salta, el brujo salta, o sea, él salta, por decir, pero no son saltos de aquí, no, son unos saltos como así. ¿Usted ha visto a Hulk, el de El Hombre Increíble, esos Sí, saltos? claro. Así, esos saltos, así, porque él no puede volar, porque él no puede utilizar o sea, abrir los brazos, y poner o sea, él en ese momento que él se cae, porque él pone la forma de Jesucristo, como murió en la cruz. Entonces él no puede volar. Eso, el brujo hace eso. Muy Y, bien. y esos son los que le llaman nahuales, o que se convierten en animales, o que se convierten en, sí, esos son los brujos. Y las brujas, lo mismo, ellas se convierten haciendo ese pacto. Perfecto. Eso, eso muchas cosas vio uno por allá, y créame que, hermano, o sea, lo que es la parte del Caquetá, lo que es la parte del Meta, lo que es la parte de nuestro país, tiene mucha situación paranormal.